¿Los días pasan lentamente? ¿Quieres noticias relevantes pero con humor? No desesperes, ya que tenemos lo que esperas. Súmate a Nación Geeky View con la conducción de Tama y Max, grandes panelistas, grandes invitados, buenos temas y muchas cosas raras te esperan en esta nación. Sé un ciudadano más los miércoles a las 22 horas y los domingos a las 19 horas, solo por hobbyfm.cl, tu pasatiempo favorito. Cuando todos tienen la información al alcance de sus manos, nosotros no sabemos nada. Bienvenidas, bienvenidos una vez más a Lo absurdo de la realidad. Los temas de conversación más dispares en manos de los mejores inexpertos del mercado radial, junto a la mejor música latina independiente. Todos los martes a las 18 horas por Hobby FM, tu pasatiempo favorito. De los albores del espacio y tiempo. Estos monjes fanáticos transmiten sus oscuros rituales que hablan de cine, anime, cómics, libros, videojuegos tecnología y muchos temas que a un buen fanático pudiera interesar. cruzando dimensiones, llegan hasta tus oídos. sus locutores Jovito, Gaudí. De Lagoon, bienvenidos a escuchar a los Monjes Fanáticos. Hola amigos, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Mortal Kombat. No, ¿cómo es? Monjes Fanáticos, pero sí. Mortal Kombat. En No, el pero todavía no, especial de hay que esperar la Mortal música, hay que Kombat. esperar la música. Ahí está. Ahí sí. Ya, de nuevo. Ahí salen todas las señoras a hacer zumba. Claro. Y no es chiste. Yo traje un especial de música de zumba. Ya, escuchemos. No, está bien. Bienvenidos a un nuevo especial. Tal vez el último, nadie sabe. No sabemos todavía. ¿Cierto, don Machimaro? ¿Qué dice usted? ¿Qué opina? Puta que van, güey, hoy día, güey. Es más, ¿Será o no será el último No, especial que yo, hagamos? yo espero que no. aquí hay un Mortal Pleto. Un Mortal Sandwich. Sí. ¿Qué traemos hoy día entonces? Ya. Vámonos a directo. Vámonos directo porque nos quedan Sí. 3 programas. No, Me pero dijeron que iba a estar ese dato. vámonos directo ahí Vamos al meollo del asunto. Como dijimos en las redes sociales, vamos a un especial de 2 partes, pero yo creo que van a ser 3, y tal vez a la última, de un juego totalmente icónico, como diría, saludo a nuestro amigo Monje del Sur icónico, que es Mortal Kombat. Un videojuego de los años 90, específicamente 1992, sí, que fue competencia directa de otro gran videojuego que nos pidió el señor Machimaro que le hiciéramos, pero no salió ganador. Es Fue la, Street Fighter. es la respuesta de Street Fighter, sí. Street Fighter era el gran amo y señor de los juegos de pelea en esa época. Exacto. Claro, de No hecho, es que no lo sea todavía, pero le han salido bastantes contendores ya a la fecha. o sea, empecemos Este a es uno de los contar más al tiro. grandes. Sí, contemos todo este tema al tiro. De hecho, ¿Cómo se desarrolla Mortal Kombat? Mira, Street Fighter era el gran rey de los juegos de pelea. Ese es el gran asunto. Y dentro de todas las copias feliz del Edén que salieron en aquella época, Mortal Kombat era una especie El que le hizo el peso. de piedra, claro, como de diamante en bruto que trató de hacerle el peso y le resultó. Pero no hay que dejar en claro también que había otro juego muy bueno que también hizo el peso en ese tiempo, que era el Fatal Fury. Sí, Que era era uno de los pocos que uno de los pocos juegos de pelea que llegó a la altura de estos dos. Sí, junto con otro de SNK por ahí Claro. que había. Pero básicamente Mortal Kombat, de sus creadores John Tobias y Ed Boon, los grandes diseñadores de la compañía Midway Games, sacaron este juego para los arcades, que eran los tiempos donde los juegos de pelea principalmente brillaban, Sí. y que se caracterizaba por lo sangriento y realista de sus gráficos. Aquí recordemos, la mayoría de los videojuegos usaban sprites dibujados, gráficos dibujados para que se entienda mejor, al estilo cómic o animación de dibujo. Exacto. Pero la gracia de Mortal Kombat fue que capturaban en fotografías estos Los sprites movimientos. y los movimientos de los personajes usando actores reales, actores de carne y hueso. Oye, muy cortito Claro. también, había una serie de juegos que también salió en ese tiempo, un poquito incluso antes,
pero que no alcanzaron la gracia de esto, que también se basaba en el mismo tipo de técnica. técnica, que animación. eran mucho más robóticos, eran más penquitas los juegos, eran unos que eran como 3 chinitos que peleaban y había un gordito, no sé si lo recordarán por Como ahí. stop motion, así. Como stop motion. Sí. Pero más penca. Claro. Esa era la idea. Por lo tanto, aquí los movimientos y la jugabilidad es el diamante en bruto que tenía Mortal Kombat. De hecho, dentro de la que es jugabilidad está el tema de la sangriento que ya mencionaba antes. Y los temas de, por ejemplo, ver decapitaciones, descuartizamientos, incineraciones y los llamados fatality. Eso fue lo que gran medida marcó y destacó a Mortal Kombat dentro de toda la basura de copias que intentaron hacerle el peso a Street Fighter. Y obviamente se volvieron íconos de la cultura, los personajes, la historia, los logotipos, el mismo juego, la misma empresa se volvió ícono. Películas, tenemos cómics y muchas cosas más que también en una segunda parte, no en este programa, en el que sigue, vamos a conversar. Pero en este programa... la desarrolladora es Midway. Sí. Midway Games, la plataforma que en ese tiempo brillaba para los arcades, como decíamos. Vamos a contarle un poquito de la historia también ahí. Sí, ¿ustedes creen que la clave es que se separó mucho de la forma de Street Fighter? No, fíjate, a la larga la gracia está en usar la misma técnica de pelea, pero donde destaca lo visual y lo sangriento. Eso es, como te digo, el gran despiece, a tal punto que generó gran controversia. Y entre una de las cosas que logró este juego es que se generara una clasificación de... especial para poder llevar o vender estos productos a la infancia. A los niños, sí, exactamente. Se creó perdón, ¿tú tienes el nombre? Sí, la SRB era claro, la categoría. ¿Sí? Es el Entertainment Software Rating Blood. Exactamente, que hasta el día de hoy está vigente, que es más que nada la clasificación por edad. ¿Cuánto chocolate aparece en el juego? Tú le compras el juego con ese chocolate equivale más 7, más 12, más 11. Exactamente, sí. En este caso era chocolate espeso, puro cacao. Oye, pero pasemos al primer Mortal Kombat. Directamente vamos a recrear a los 7 jugadores. Claro. 1992, Mortal Kombat 1. 7 jugadores. Johnny Cage, el primer gran jugador. Quien estaba originalmente pensado que lo interpretaría Jean-Claude Van Damme. Pero Jean-Claude Van Damme tuvo una lesión. Se lesionó. Y tristemente, o afortunadamente, como nosotros lo dejamos en la página de www.monjesfanáticos.com, que pueden ir a ver esta historia en especial, se lesionó y no pudo seguir con el juego y todos pensaron que el juego se iba a ir a la punta del cerro. Claro, que iba a quedar en realidad penquita. O sea, el gran caballito de batalla era Jean-Claude Van Damme. Y al bajarse este juego, pucha, ya le empezaron a bajar las fichas, a los rendimientos. Pero aún así pegó mucho el asunto. A tal tema que al final de cuentas eligieron a otro actor. Eligieron al actor Daniel Pesina, que se convertiría en un gran ícono de esta serie. Sí, actor y... experto en arte marcial. Sí. De hecho, estuvo en Chile acá en una Festi Game, creo que hace un par de años atrás, 2 o 3 años más, o más, tal vez, no me acuerdo, haciendo una conferencia relacionada con Mortal Kombat. Así es más, que estuvo aquí. Daniel Pesina no solo hace Johnny Cage, hace también a todos los ninjas. Que de los otros personajes tenemos a Sub-Zero, exacto, maestro del clan Lin Kuei. Muy bien. Es el experto en todo lo que tiene que ver con el hielo. Es el de Nakato. Algunos dicen. Y tenemos a Scorpion, que es un ninja renegado, reencarnado del infierno, que bueno, tiene la famosa frase ahí, Get over here. Que sería de Coquimbo Unido. Claro, una cosa así. Pero también busca la venganza contra Sub-Zero. Claro. También está Liu Kang, el guerrero Shaolin representante del White Lotus, que es como la contraparte del Lin Kuei, y son los buenos. Y está basado, obviamente, si todos lo que conocen, basado en Bruce Lee. El personaje de Bruce Lee. Y buscaron, obviamente, un actor que se asemejara. Que tuviera un aire. Y en este caso es el actor Ho Sung Pak, el mismo que a su vez da vida a Shang Tsung, el malo del juego. Claro. Y está el dios del trueno, la encarnación del dios del trueno en la tierra, Raiden, que es básicamente el capitán general del equipo, el Claudio Bravo de este grupo. El capibara, el capitán de todos nosotros. Quien lo interpreta Carlos Pesina, hermano. Exactamente. ¡Ay! No salió eso. Gracias. Chao. Del actor Daniel Pesina, que era el principal aquí dentro de los intérpretes. También nos queda Sonya Blade, una miembro de Fuerzas Especiales de Estados Unidos, quien persigue a Kano hasta el torneo, que Kano es este mercenario que trata de un mercenario. Y él está protagonizado por el actor Richard Divicio.
Y a su vez había pensado que actuara Jax, que es un personaje que aparece en Mortal Kombat 2. Con el realidad- El actor John John Parrish. Parrish. Pero Lo dejaron para la lo dejaron y metieron a Sí, Sonya prefirieron- en este sí. caso. La historia es interesante porque el personaje de él, de John Parrish, era Curtis Striker. que Claro. Era otro agente que perseguía a Kano, Claro. un personaje a la vez basado en Terminator, por eso esto del ojo biónico, y en vista de que faltaba un personaje femenino, se decidió utilizar a la actriz Elizabeth Malecki en el papel de Sonya Blade, Sonya Blade, Aquí- un agente especial de las fuerzas especiales que le seguiría a Kano en esta historia. Aquí vemos que los juegos, incluso antes pensaban en esto de la unificación, de pensar en todo. Colocar una La mujer, integración. La integración en Sí. el juego. Interesante. sangre. Aquí los fatalities, como les decíamos, son los reyes. Estos movimientos donde le podemos sacar el corazón a nuestro oponente, destrozarlo en miles de partes después de haberlo congelado, o enviarlo hasta el pozo sin fondo, donde cae en una pica así, clavado. ¡Ah! Claro. Y que en la pica, por ejemplo, podemos decir que las cabezas que están en las picas eran de los De productores. los desarrolladores. Eran los exactamente. desarrolladores del juego. Es un juego. Y que aparecería un icónico ahí en una esquinita ahí con su frase inmortal. ¡Toste! Como habíamos visto también en otros momentos de los monjes fanáticos, también aparecen estos... ¿Cómo se le llamaba en las películas estas cosas escondidas? Dentro Easter de eggs. los easter eggs aparecen personajes escondidos. Claro, que aparecen Y- detrás de fondo que no son elegibles y que propiciaron muchos mitos. Oh, yo me acuerdo de esos mitos. Esos mitos que en los arcades cuando nos juntábamos Sí. empezábamos todos a comadrear. Oye, ¿y este personaje cómo nos saca? No, mira, en tal lado vieron que se sacaba. A mí me mintió un cabro y me decía cuando llegaba la etapa del puente, que es como tú sacas a Reptile ganando en Flowers Victory, Claro. él empezaba a apretar el botón de Start. El del control 1 Claro, o el 2, del no me control acuerdo. 9 que estaba como abajo. Así, y abajito. me dijo, así aparece. Y yo, Oh, me sé la papa. Lo tenía que apretar como 50 veces, una cosa así. Claro. Había un mito así, porque no me acuerdo si era el 1 o el 2, donde tú tenías que apretar un botón, supuestamente era un mito, porque nunca fue verdad. 50 veces en una pantalla que duraba 3 segundos. Te quebráis el dedo. Claro, no, sí, fue totalmente absurdo. Así que esa era como parte de la gracia que tenía, socializar también con aquellos que eran espectadores del videojuego, mientras los maestros se dedicaban a descuartizar a sus enemigos. Oye, démosle una breve reseña a la historia de Mortal Kombat 1. Durante numerosas generaciones se ha celebrado un torneo de artes marciales. Sí, esa es la historia del juego, digamos, Del la juego, historia específica. para jugar. Creado por dioses ancianos llamado Mortal Kombat, en el que se enfrentan guerreros de la Tierra contra guerreros del Oddworld, que son comandados por Don Shao Kahn. Hace aproximadamente 1000 años, un hechicero llamado Shang Tsung, este viejito malo que tira fuego, ingresó al torneo y lo ganó, convirtiéndose en el campeón supremo. Shang Tsung podía transformarse en cualquier persona, eso ya lo sabemos, y de esta manera ganaba siempre, hasta que llegó Kung Lao, que lo derrotó y le quitó la victoria. Shang Tsung se picó y mandó a traer un nuevo guerrero Se fue en la mala. llamado Gorito. Goro. Que este gigantón con los 4 brazos para la gente que... 2 metros de altura y que le llamaban el príncipe del dolor. Con 4 brazos. Yo creo que en ese tiempo, si se hubiera aparecido ahora, lo hubiéramos llamado a Excel. Bueno. ¿Y qué pasó con Goro? Venció a Kung Lao. Le sacó la mugre. Le sacó la Kung Lao. Y durante 500 años ganaron el torneo durante 9 veces. Cabe aclarar que si lo gana 10 veces, el Oddworld se abre este portal y pueden venir a la Tierra a someternos. Es como la regla. La gracia de Mortal Kombat es que peleamos por defender nuestro sí, reino. es la pelea de la luz con la oscuridad. Claro, dentro de la invasión de la oscuridad, como dices tú, Jovito. Por lo tanto, llega nuestro capitán Bielsa, el gran Raiden, que manda a decir, este es bueno, este es bueno, este es bueno, y se trae los mejores peleadores de la Tierra para luchar contra... ¿Quieres pelear, cabrón? ¿Quieres pelear a la bacán? ¿Querías pelear a bacán? Así que Sí. ese en general es la historia de Mortal Kombat 1, por favor. Después de ese pequeño flashback que tuvimos. Sí, bueno, haciendo un resumen de los personajes, tenemos entonces a los 2 jefes finales son Goro y Shang Tsung. Exacto. Un viejito Shang Tsung en esta versión. Que es un Sí, hechicero sí. muy poderoso, pero que tiene la gracia de robar las almas de los derrotados. Y por Para ende, mantenerse vivo todavía. vivo, claro. Y, Es como el señor y por Smith. ende se puede transformar en cualquiera. Así. Sí. Esa es la gracia. Y tenemos también, bueno, los ninjas que ya hemos nombrado, Scorpion y Sub-Zero. Por la tierra tenemos a Sonya Blade, Johnny Cage,
Es como el Kano. team Tierra. del, Claro. del dragón negro, un mercenario que está perseguido por Sonja, y Raiden. Sí, no, eso es como lo general. De ahí, Y hay un personaje oculto. ¿Lo conversaron? Sí, señor Reptile. El Reptile. el señor y con Reptile. eso estaríamos. Y con eso quedamos listos. Sí. Sí. Se pensó que había un segundo personaje. Ah, pero eso nació de las leyendas. Eso es parte de las El leyendas. señor Ermac. No, ¿sí? no. No, todavía. Ermac también nació acá. No, me- nació eso no me lo Mortal pueden- Kombat 2. No. En Mortal Kombat 2. En- Sí, el error es Mortal Kombat 2. Es el tema. Lo que pasa es que la historia lo termina remontando a Mortal 1, pero no aparece Ah, ya, hasta Mortal Kombat 2. Mm. ¿Sí? El segundo personaje que es el famoso Not Saibot. Ah, la sombrita. Sí, que aparece en el escenario de Pits. Claro. Ah, Sí. mira tú. Así que, Por lo pero- tanto, haciendo una breve reseña de lo que se supone que cuenta la historia del juego, Liu Kang derrota a Goro a Gorro. y le quita el título, nos salva a Lo todos deja pelado. nosotros. Sobreviven al torneo los 7 luchadores del juego junto con Goro y Reptile. Tras finalizar el torneo, Chansung se niega a darlo por perdido y ataca a la Fuerza de la Tierra. Y en esta batalla, Liu Kang derrota a Chansung, haciendo que el hechicero huya hacia el Outworld. Arrancan Y a Scorpion todos y foto pelado. Sub-Zero se enfrentan después del torneo con la muerte de Sub-Zero. Claro. Y aquí caemos en Spoilers. la próxima película. Porque con eso ya mataste Contaste toda la historia de Mortal pues ya Kombat. Revelaste todo lo importante. Del 1, po. No, miren, lo que pasa es que es verdad. Sub-Zero muere en este episodio y lo que no sabíamos hasta la llegada de Mortal Kombat 2 es que sería su hermano menor el que tomaría el relevo de el Hombre de Hielo. Así es. Hielito. Que después en otro juego, de que hecho, más adelante hablaremos. de hecho se va confirmando en Mortal Kombat 3 cuando ya aparece sin máscara de que no Sí, es el po. Sub-Zero Exactamente. original. Ahí está, Exactamente. po, porque eso no lo sabíamos. Sí, en hay ese mucho. Este juego, una de las cosas entretenidas que tenía es que tenía mucha mito urbano, mucha leyenda, mucho. No, si va a aparecer este jugador. Así. Que luego en sagas posteriores, o sea, en entregas posteriores irían redondeando esta historia. Cuando se amplía el mito de la historia de Mortal Kombat, muchos fanáticos en realidad confirmarían sus teorías o algunos las Es tirarían más, por la basura. yo tengo aquí, lo bueno es que tengo un bonus que me está hablando a través del Oddworld. Ya ocupaste un- ya lo Estoy ficha. ocupando una ficha, estoy Ocupa la metiendo la ficha. ficha. Voy a Que ocupar al el- señor Dorlax, El gran experto. que me dice especialmente, Ermac es un error de colores de Scorpion en Mortal Kombat 2. 1. Y por eso nace desde ahí Sí, pero lo que el pasa es que comienzo de la historia de Ermac. no, ese es el mito. Ojo, Ermac. Por eso, ¿Sabes qué? el mito Ermac- nació en Ermac. ¿Y sabes por en qué se llama Mortal Ermac? Kombat. No, eso no sé. Sí, es porque está basado en el nombre de Ermac, que es un error macro. Sí. ¿Ya? Que es por lo que dices tú, el error en la paleta de colores, que en algunas arcades hacía ver a Scorpion de color Rojo. rojo naranjado. Claro. ¿Cachai? Y ahí es donde se decían que ese era un luchador aparte. Pero a raíz de ese error, en Mortal Kombat 2, ahí el señor Dorlax lo va a confirmar, es que meten al personaje como historia. Claro. Lo incorporan, pero sin ser un personaje jugable como tal. De hecho, es como No, parte es la historia. del troleo Claro. de los propios Y nos desarrolladores para el juego. Claro, Así y- como hay otro más que aparecerá también Sí. troleando a los jugadores. Y también nos cuenta otro detallito también especial. Nos dice Mortal Kombat partió como un proyecto para hacer Blood Sport, que era un juego, tanto así que Van Damme iba a salir literalmente como Frank Dax en el Mortal. Sí, de hecho tenía... Y ante la emergencia, colocaron al señor Pesci. no me acuerdo cuál de las películas que tenía que hacer él se lesionó. Y ahí fue que canceló la mitad de la agenda de ese año, incluido este proyecto de Mortal Kombat. Ah, se mandó como el de Misión Imposible. Un Justin Bieber parece que fue, no. Ya, chao. Si la cago me avisan. Y pasamos obviamente a Mortal Kombat 2, el cual nosotros titulamos el ápice del éxito de esta franquicia. Para muchos el mejor de los Mortal Kombat que pudimos recibir los que jugamos el clásico. ¿Ah? Ya después hay Mortal Kombat mejores tal vez, o hasta mi punto de vista iguales, porque después de Mortal 2 no hay otro, creo que es el mejor. Así Y que literalmente ocupamos la frase nosotros superó lo insuperable. ¿Y qué sería? Que sería recaudar incluso más dinero Que la película del momento aquel año. que la película del momento en ese año. Forrest Gump. Forrest Gump. Sí. Sí. Y El que gato. incluso, y que también, que otra película también de culto, que terminó perdiendo el Oscar frente a la mejor película de ese año. ¿Mortal Kombat? No, pues sí. Pulp Fiction. Ah, Pulp Fiction, sí. Es verdad. Ante dos grandes pesos Dos pesados, grandes, Mortal noche. Kombat les pateó
Le hizo un fatality literalmente en dinero. Me va a salir un poquito, un pelito, Adelante, un dato adelante. nomás. ¿Tú sabías que la industria del videojuego factura mucho más que la del cine? No lo sabía. Para que veas. Mira tú, hay más ñoños comprando cartuchos. Claro, no, genera más plata. Ese es el tema. Entonces, por eso, y este tema, más allá de las comparativas y como para servir de la historia, es lo que demuestra por qué en los videojuegos son tan codiciados por las franquicias televisivas. O sea, de repente tratan de adaptarlo, pese a que les va pésimo, porque un videojuego arrastra mucha gente. Y cuando lo convierten en televisión, tratan de que ese fenómeno se repita. Pero no pasa. Pero no suele pasar. Bueno, este es uno de los pequeños casos que tiene una adaptación de serie rescatable y una primera película también rescatable dentro de... No es una película fenomenal, pero tampoco es mala. No, y de hecho bastante Bueno, me la lo recuerdo. segunda también es mala, pero Eso- la primera estamos hablando. Eso es para otro especial. Es como si los Para colocáramos... el siguiente, para el siguiente. Claro, Sí, para vamos un a dejar de siguiente, hablar de las pero si películas los de la colocan al nivel de alguien que quería un especial de otro juego, el de la película de la gente que quería el otro juego es más malo. Yo diría que sí. Estamos hablando de Street Fighter. Street Fighter. Sí, yo diría que sí. Si me preguntáis a mí entre Mortal Kombat y Street Fighter las películas, Gana gana con Mortal Fatality. Kombat. Gana con Fatality, sí. Igual tiene su momento en la otra película también. Y ahí sí estaba Jean-Claude Van Damme. Ahí sí está Jack Van Damme. O está apelando al... Aunque dicen que después la historia de Jack Van Damme dijo que esa película y algunas otras la grabó muy drogado Ay, y o, curado. o está apelando al sentimiento de que fue una de las últimas películas De Raúl Julia. de Raúl Julia. Sí, puede ser. Puede ser. Pero volviendo a Mortal Kombat. Claro. ¿Qué gracia tenía el gran el Mortal juego Kombat? de Dos. Tobias y Obviamente. y Ed Boon. Aumentó la cantidad de personajes a jugar. Ya teníamos 12 luchadores en la parrilla, a los cuales se incluían Kitana, Milena, Kung Lao, Baraka y Jax. Sí, ahí nos fue aumentando la historia y nos contó la historia, bueno, de Shao Kahn, que era el maloso de turno. El Emperador. Y, Era el Palpatine del Outworld. Sí, y nos fue metiendo otros personajes que tenían que ver con el Outworld. Kitana era la descendiente de la familia real inicial del Outworld. Hay una historia también de que el Outworld no era tan era destruido ni nada, sino que era un reino así, o sea, una dimensión, un planeta así como la Tierra, pero que Shao Kahn, el conquistador de mundos, había llegado ahí también ganando sus torneos y había dominado ese lugar. Y anexó Edenia, que es el mundo de origen de Kitana, y luego sabíamos de la madre. Pero eso vamos a hablarlo un poquito más adelante. Cuesta resumir, Sí. obviamente, Y- tanto y- juego. Y Milena era también similar, pero en realidad era un monstruo Era ahí la tapado. hermana deforme, o, en este caso el- bizarra, algo así. Y que después, más adelante, también sabríamos el verdadero origen. Pero no vamos a arreglar para no hacer spoiler todavía. No nos spoilemos nosotros mismos. Y tenemos a Kung Lao, que vendría siendo un descendiente del Kung Del Lao Kung Lao original. original. Así que para que no Que digan se fue supone como- que derrotó y salvó a la Tierra la primera vez. Exactamente. Baraka, que fue un general, o sea, es un general de los ejércitos de Shao Kahn. Y está la gente Jax, que al saber de la desaparición de Sonja Blade, que no el aparece en Outworld, esta, ¿sí? Claro, en el Outworld. Ahí es cuando él entra en acción y entra a rescatarlo. Y este es el personaje que tú decías de John Parrish, que fue descartado en la primera entrega. Sí, y aquí lo pusieron como... Le cambiaron Jax. el nombre, claro, y le dieron un origen. Sí, sus brazototes ahí. Lo bonito de este juego, el recuerdo, es que aumentó la jugabilidad un montón. O sea, tú tenías por lo mínimo, tenías 2 poderes por cada jugador. No, incluso era mucho más, como Sí. 4 movimientos Sí, por cada jugador y especial. los gráficos también mejoraron bastante. Y aparte de eso, llamó mucho la atención, ya que en la historia se cuenta de que todas estas peleas suceden en el Oddworld. Ya dejan de estar en el planeta Tierra. Sí. Además, hablando de la mitología, pensemos en los personajes ocultos que aparecían en esta saga. Ah, bueno, antes de lo oculto, Reptile ahora era un personaje jugable. Claro, era el personaje oculto de la primera entrega. Y ahora se convertía en un personaje seleccionable. Exacto. Así que ya pasaba el rooster, así que ya Y Shang Tsung viejito, Shao Kahn le da poder y lo rejuvenece. Sí, y aparece bacán. También jugable. así es. Y con la gracia que tenía todos los poderes de transformarse en los otros personajes. Sí, eso esa fue era la bien, gran gracia. sí. Era muy bacán. Yo no sé, yo no era tan
tan bueno para este juego. ¿Alguien me podría decir cuánto duraba cada transformación de Chansung? A mí me encantaría saber eso. En términos de tiempo. En términos de tiempo, Sí, ¿cuánto tú ¿podrá ser jugabas? unos 6 segundos? No, un poquito más. Era más, ¿cierto? Era más. Yo me atrevo a decir que deben ser Porque por lo menos alcanzáis entre a- 10 y 30. Alcanzáis a pelear Eran como 90 con dos segundos. personajes. La, 10 la segundos. pelea completa era 90 segundos. 90 segundos. Por ende, yo creo que tenía que O ser por lo menos 99. unos 15 a 20 Pero segundos. estás hablando de transformación de Chansung, ¿no? Chansung puedes transformarte en 3 personajes en cada pelea. Más o menos, sí Ah, puede mira tú, ser. no más sabía o ese menos dato. 20 Claro, segundos. 20, no 20 sabía a ese 30 dato. segundos. Sí. Debe ser más o menos. Así. De hecho, yo lo hacía, pues, de Liu Kang y después volví a Chansung y después Milena y después volví a Chansung y después volví a Sub-Zero. Se iba directo a... Y así me lo cagaba al tiro porque los combos son súper buenos. Claro, una de Buenos las tiempos. gracias que tenía ese juego era justamente el tema de los combos infinitos que tú podías ir haciendo, así como ligando uno tras otro. Dada la habilidad del jugador, obviamente. Y también hubo 3 personajes ocultos que nos puede contar, señor Delago. Partiendo por Nut Saber, que lo habíamos conversado en esta Exacto. silueta, que después tendríamos claro cuál es su origen y qué personaje realmente es. Tenemos a Smoke, un personaje que también aparece, aunque tú no lo creas, un personaje que era una sombrita ahí con un humito, Eran puros peditos. un poquito, que también en este caso ya sería un personaje elegible, pero a través de un truco. Era como un cuate de Sub-Zero. Eso lo... Claro, después subimos dentro de la historia que Era como el Junta. era como el Milhouse. Era como Milhouse, así donde dice, ya, tú eres mi amigo, pero te escondes detrás y ese es tu papel. Sí, yo sé, me escondo. Claro, yo voy a ser bacán y tú te escondes. Y tú te escondes, exactamente. Y también nos queda Jade. Jade era el otro personaje Otra que chica. usa la imagen de Kitana, pero el color de su indumentaria se debe obviamente a que es una Al piedra color verde, sí. de color verde, que se explica también. Sí, usa los, Está los bronceada. mismos abanicos de Kitana. Sí. Claro. Que es más morenita, sí. De hecho, la actriz que la representa era más bonita. Era Katalin Samiar. afroamericana. Claro, básicamente es el por qué trataba de semejar la raza de la que provenían, que después explica qué tipo de raza es, y ocupa el traje distintivo, y que vendría siendo una asesina que persigue a Kitana. Así que ya saben, ahí como vamos hilando la historia de estos personajes. Kitana. Así que Nut Saber, como les decíamos, es un personaje que no tiene una forma definida, pero imita los A los rasgos ninjas, de ¿eh? Sub-Zero, Sí. específicamente los movimientos de Sub-Zero, y eso nos daría pie para lo que sigue después en las historias posteriores. Tomen Sí, ese dato, no sí, lo sí, sí. olviden. Bueno, y Smoke también imitaba un poquito más a Scorpion. Tenía un airecito más ahí. Así. Después entonces la historia de Mortal Kombat 2, vamos a hacerla súper cortita. Dale nomás con la historia. Sí, Después del tranquilo. fracaso del primer Mortal Kombat para salvar a su vida, Chansung convence a Shao Kahn de atraer a los guerreros de la Tierra hasta su reino, el Outworld, para enfrentarlo en este segundo torneo. Liu Kang y sus aliados se dirigen al Outworld con la esperanza de poner punto a dicha amenaza, pero lo que no saben es que el plan de Khan seguirá adelante, pues el malvado emperador planea invadir la Tierra. Así es. Se los dejo ahí nomás. Me retiro. Claro. Y bueno, Quintaro también reemplazaba a Goro aquí, pues. Ah, ¿verdad? Se me olvidó Sí, eso. Quintaro. Gorito no aparece. No. Lo reemplaza... Se supone que muere en la primera Mortal Kombat. Claro, con la derrota de Liu Kang. Sí. Y- Ahora, Quintaro Goro se supone que era el príncipe de la raza esta de 4 brazos. de los cuatitos. Y Quintaro era como el primer oficial y toma el reemplazo. Ah, es como de su capitán general, Sí, una cosa pero así. era más atigrado en su forma. Era Sí. como un tigre. Era un Sí, era tigre de como un 4 tigre, brazos, sí. tigre, minotauro. Sí, un medio poquito, raro. un poquito más cabeza redonda también, así como casi un tortuga ninja. Claro. Este es como un intento, hablando de la historia propiamente tal, de engañar a los peleadores del reino de la tierra, por decirlo así, para que entraran en Outworld y en ese hacer un segundo combate, una especie como de combate de venganza, a lo cual no se podían negar, de acuerdo a las reglas de Mortal Kombat, Ok. ya sabiendo igual así de que el torneo anterior era válido. Sí. Así que en ese sentido era como, ya, venimos al tiro el combate número 1 para poder empezar a ganar 9 veces más. Entonces, pero la gracia estaba en que ya Shao Kahn se estaba exasperando y quería atraerlos a una trampa. Sí, para atraparlos o eliminarlos y no tener resistencia en su posible ataque a la Tierra. Pero volver a hacer las mismas 10 peleas tiene que obligado, pues, ¿no? Sí, tenía que Sí, mantenerse. sí, pero él planeaba romper las normas de
Es que ahí está el tema. Lo Sí. que pasa es que él ya no estaba ocupando el recurso de las 10 peleas, sino que Ocupó al presidente de Colombia para con un dron atacarlo. una cosa así. Como que él tenía un plan B que el que estaba empezando a ejecutar. Mientras tanto, la excusa era ok, ok. atraer a los Te entiendo, personajes te entiendo. de Mortal Kombat. Así. Por lo tanto, aprovechando la película de Mortal Kombat, llega Mortal Kombat 3. Sí, y aquí vienen los primeros problemas. Un juego que superó el segundo con creces la primera entrega, tanto en jugabilidad, personaje, historia, el gusto de los fanáticos, incluyó algunos movimientos extras también. Además de los fatalities, tenía otros movimientos más que eran interesantes ver. También le agregó más variedad a los fatalities, ya habían otras opciones. Y viene esta tercera entrega y se empieza a hacer un poco la rápida porque tienen dos conflictos. Uno es con los actores en general porque empiezan a cobrar los derechos de su uso de imagen en las versiones de consola, Claro. que no estaba estipulado en los contratos. Recordemos que el éxito de Mortal Kombat 1 había sido en los arcades y se llevó a las consolas. Con Mortal Kombat 2 salió en los dos sistemas. Salió, sí. Pero el gran ganador eran Fueron las las consolas. consolas. El tema es que a los Daba actores, daba más plata a las claro, consolas. a ya en los ese tiempo. actores se les pagó por la interpretación de los arcades, perdón. Y lo que ellos estaban exigiendo, y por eso demandaron a Midway, era Eran por las platas Todas las, claro. de las apariciones en consola. A lo cual les desestimaron, les dijeron que no. Esto fue la batalla legal. Dijeron que no. Y Midway les dijo, bueno, muchas gracias por lo paleteado, así que se me van todos a la calle. Sí, y Daniel Pesina, que era el gran interpretante de los personajes de Mortal Kombat, además se le ocurre hacer una publicidad para otra compañía de arcade, Vestido como Johnny Cage. Hacer para, obviamente, como decíamos, para. ¿Cómo Claro, se el llama juego, este juego? Bloodstorm, que era Bloodstorm. Bloodstorm. Sí. claro, que también vestido de Johnny Cage, es como súper desatinado. Johnny Cage. Entonces, ¿qué le pasó a este pobre Johnny Flawless Cage? Victory. ¿Le hicieron flowers? Le hicieron Flawless Victory y le hicieron doble Flawless Victory. ¿Por qué Porque razón? eliminaron también de paso al pobre hermano de Daniel Pesina, Carlos Ah. Pesina, que hacía de Raiden. Claro, por ser el hermanito nomás. Ahora, Sí. él se salvó en el último minuto, ¿Mm? ya que estamos hablando de Mortal Kombat 3, porque lograron negociar. O sea, como dijeron, pucha, ya sabes que más este cabrón nos cae bien. O sea, se nos está yendo la mitad de la parrilla. Carlos Pesina no hizo nada, todo sentado ahí. Y lo único que hacía era. Claro. ¿Cierto? Entonces, a la larga le dijeron ya, como su participación igual lo incluyeron, pero a la larga como un cameo dentro de la historia. Sí. Y ahí se pierden muchos de los personajes de Mortal Kombat. Afortunadamente para la franquicia, los fanáticos igual lo recibieron bien. Sí. Aunque reclamaron, por supuesto, sobre todo los dos personajes icónicos de Mortal Kombat en una lucha eterna, Sub-Zero y Scorpion. No estaba. No estaban. Claro, aparte que este videojuego tenía el ápice, o sea, de tener la película, o sea, de tener una gran fama que inspiró una película. Y esta película tenía que salir a la par con el videojuego. Y se andaban corriendo para tratar de sacar Claro, el pues entonces videojuego. pasó todo lo que contamos recién del famoso, no sé, llamarlo huelga, batatazo, no sé, en fin. Y quedó la grande. Entonces, entre el apuro, tratar de cambiar los personajes, se redujo la parrilla y... Trataron de, en vez de meter ninjas, trataron de hacer estos cyborg coloreados. Cyborg Ninjas le pusieron. Claro. Cyborg ninja. que originalmente los llamaban, o sea, a muchos... El nombre es muy bueno. Claro, ketchup y mustard, o mostaza en inglés. Sí. Que obviamente son Sector, Sector y Cyrax. Cyrax. Claro. Sí. Más, Y- más un tercero. Bueno, Smoke también salía. Smoke. Claro, Claro, que salía como, Smoke. Cyber Smoke. Ah, y aquí salía lo que el monje Jovito nos había hablado. De la Bundela. No, No, tú, usted, cuando dijiste que cuando dijo que aparecía- el señor Sub-Zero apareció Ah, sin máscara. sí. Que fue uno de los pocos que se salvó. Se salvó porque aparecía sin máscara. Por eso y Sub-Zero ahí nos sí aparecía. revelaron 100% de que Sub-Zero Era el era el hermano. hermano menor del original. El de esta historia, claro, y del anterior. Oye, perdón, nos están enviando también otra información. Goro es el príncipe de los Chocan. De los Chocan. Quintaro es el general de los Chocan. ¿Ya? Y los Chocan son mitad hombre y mitad dragón. Ahí no son tigres. Buen dato. Gracias buen por el dato. Y Sí. su raza enemiga mortal son los centauros, o Motaro. sea, Motaro. Motaro. Que aparece en En Mortal, Mortal Kombat Kombat. 3. Sí, exactamente. ¿Qué personajes se agregan aquí en este Mortal Kombat 3? Buen aporte. Eso fue de Dorlac. De Dorlax. Dorlax, experto en Mortal Kombat. Los personajes. Tenemos a Sindel. Ah, ¿verdad? Y ahí viene la trama con Sindel. Ya, ¿quién es la Cinder? gracia de, ¿Quién es mira, aquí donde la Mortal Kombat 3 ejecuta el plan B de Shao Kahn. Lo que hizo cuando se conquistó Edenia, Shao Kahn,
fue tomar a la fuerza como esposa a la reina de Denia, que fue Sindel. Ya. Ella no aguantó este insulto, por decirlo de alguna forma, y se suicidó. Ya. Pero con la ayuda de Shang Tsung, La buscaron revivió. la forma de mantenerla en éxtasis, por decirlo de alguna forma, o en stand-by, para poder revivirla en la Tierra. Ya, ok. Trajeron el cadáver en la Tierra y la revivieron. Y al ocurrir eso, se convirtió en una especie como de ciudadana, por decirlo así, De la Tierra. de la Tierra, y la reclamó como su esposa, Rata, qué rata. usando ese artilugio Me gustó. de Dijo- abogado. De abogado. Está Claro. ahí, yo puedo reclamar todo lo que está alrededor de ella. Claro, es mío. Así que por eso dijo, así que yo llego y meto a mi ejército y nos vamos todos para allá a hacer la fiesta. Mira tú. Por eso empezó. Oye, igual Claro, pensó a largo plazo el señor. Sí, ¿Qué fue? ¿Chao Kahn o Chansung? Chao Kahn. Sí, Chao Kahn. Chansung hasta ahora es un peón. Así, Ah, ok. Pero eso cambiaría pronto. En esta, obviamente, también lo que se nos olvidó también, este Mortal 3 también, debido a este apresuramiento, a tratar de correr y estas peleas que la gente le alegó, como no está Sub-Zero y no está Scorpion, decidieron sacar en el año 96 el Ultimate Mortal Kombat 3. Si es una mejora al Mortal Mira, Kombat 3 la original. gracia es que después de arreglar todos estos problemas legales y enreo, el Ultimate Mortal Kombat 3 vendría siendo lo que hoy en día sería la versión con todos los DLC. O sea, todos los personajes que faltaban y que estaban desarrollados, porque ese fue el tema, estaban desarrollados, pero ocurrieron los problemas que mencionamos y los sacaron Sí. de la parrilla. O Aquí sea, viene recupera a todos los ninjas. Aquí viene Claro. la pregunta, porque en mi recuerdo creo que esta es la versión que llegó a los juegos. O llegó Llegaron también las Mor- dos. Llegaron los dos, Ya. pero Ahí yo- la diferencia está que pasó solo un año. Entonces, como pasó un año, vendría siendo Ultimate Mortal Kombat la más reconocida por ser la más completa, lo que debió ser en realidad incluso Mortal 3. que traía este nuevo botón donde tú puedes correr. El botón de correr. Exactamente. Que a mí Sí. me parece incómodo un poco correr con un botón. ¿no? Sí, bueno, no y me te- gustaba mucho eso. Sí, teníamos todos los personajes, con la adición además de Nightwolf, un personaje nuevo que tiene que ver mucho con la mitología de Mortal Kombat. y que ayuda en la historia. Sí. ¿Por qué? Porque resulta que al Shao Kahn atravesar la Tierra y llegar a reclamar todas las almas, las únicas que se salvaban eran los personajes elegidos por Papi Bielsa, Raiden Bielsa. Raiden Bielsa. Entonces, pero tenía que protegerlos porque el desgraciado Shao Kahn había mandado a matar con A su todos los ejército seres de humanos. centauros, Sí. de los Motaros. Entonces, el único lugar donde no podía intervenir era la tierra sagrada de Nightwolf. Ahí, Él los cobijó, les dio asilo. Es como la embajada de Ecuador para Snowden, una cosa así. ahí de nuevo. La Suiza, La Suiza neutral. La Suiza, La Suiza del Outworld. neutral también puede ser. El personaje oculto de Mortal Kombat 2, Jade, se hizo también jugable. Nob Saibot, Smoke y la versión clásica de Sub-Zero, las dos. Claro, con el traje original y con la versión en Sí. pelo de yegua. Y aquí No, también sale Sin más. el personaje de Ermac Sí. como jugable. como jugable. Que Sí, como decíamos también, este error de programación, error macro que había en el sistema ya se hizo oficial. Y Sí. dando un poco de pie a toda la... E incluso también introdujo esto de los códigos secretos antes de jugar. Sí, para poder desbloquear personajes y desbloquear todo. Que tú apretabas los botones Sí. en la pantalla de Versus. Sí. Y aparte agregó algo que también nos redondeamos. En el 1 estaban los Fatalities. Sí. En el 2 estaban los Fatalities. Los Friendship. Los Friendship. Que era una especie como más amistoso, como para Sí, bajar la para carga, bajar la de, carga de- de- pero, de- pero fueron bien de recibidos ketchup. por los fanáticos, porque a pesar de que les gustaba la violencia, eran divertidos Era los una Friendship. sátira, sí, era un humor negro. ese. Y aparte tenían dos Fatalities por personaje. Sí. En el Mortal No 2. solo uno, claro. No solo uno. Pero en este juego se incluyeron los Animalities. Claro, una versión de donde cada personaje se transformaba en un animal icónico, específico, propio, Y- y hacía de la suya. Pever al personaje. Claro. Sí, también, bueno, aparecía Sindel, por supuesto. Se mantuvieron los Cyber Ninjas. Curtis Striker por fin debutó. Debutó La historia original. Este, el de la original. pistolita. El de la pistolita con el gorrito para atrás. Con la vuelta para atrás, Es que como un parecía jugador de béisbol gringo. Sí. No Eh, sé. Paco, así. Más o menos entre Paco. Chiva. ¡Uy, Claro. chiquita! Según la historia tenía algo que ver con Goro. ¿No era la señora Goro, sí? No, O, ahí, o era la, Por favor, la líder de la fémina. Era Doctor como- Snorlax en Sí, nuestro- Doctor Snorlax, por favor, nos podría Chiva. ayudar con eso. Ayúdenos Chiva. con eso. Y por favor. también Cabal. Que es otro personaje de la Tierra que esa había historia sido es muy deformado. buena, sí. sí. Se supone que es un terrícola que sobrevivió y que quedó para la historia y por eso quedó así. Quedó deforme y Quedó quemado en el primer ingreso de Shao Kahn a la Tierra. Mira Ahora, tú. Para la historia de Mortal Kombat fue el primero en morir.
después de haber sobrevivido con todo este tema, dentro del canon, fue el primero para la casa. Y se supone que bueno que usa ese traje para permitirle vivir, es que es como un Sobrevive, respirador. exactamente. Y obviamente que quiere buscar venganza a quienes lo dejaron así. Vamos un poquito también a la historia. Tras el torneo del Oddworld, Shao Kahn tiene planeado cuál va a ser su próximo movimiento. Obviamente resucita esto que nos dijo nuestro monje de Laguna, su antigua reina Sindel, pero en la tierra. Así la puede reclamar, deja la embarrada, mata a todos. Shao Kahn arrasa la tierra, todos los humanos se mueren. Y obviamente los guerreros elegidos para representar a la tierra en Mortal Kombat van a pelear con Kahn y mandan grupos de exterminio formados por centauros que tienen la misión de acabar con estos guerreros. La raza de los Motaro. Esa es como la idea principal. Y finalmente tenemos la explotación comercial de esta franquicia, que es la reunión de los 3 juegos en una sola plataforma, Mortal Kombat Trilogy. En el año 1996. Claro. Que básicamente fue estrenado en consolas directo. El tema arcade ya empezaba a peligrar en aquella época. Ya había unos esbozos ahí de que la cuestión no iba a seguir de buenas a primeras. Aquí nos llega la información de quién era Chiva. Chiva también es una Chocan. Una Chocan. Esa es la relación que tiene con Gorito. Hasta ahí llega nomás. No son parientes, no son nada. No se hacen ojitos. Cuando salió Mortal No, Kombat 3, obviamente la gente le decía la Gora. ¿La Gora? Sí. Obvio. Eso era verdad. En los videojuegos era clásico que le dijeron. La Gora. Juega con la Gora. La historia dice que se quiere matar con Motaro, pero por lealtad al emperador no pelean. Al emperador Shao Kahn. Al emperador Shao Kahn. Por eso hay problema ahí, pero no va más allá. Sería todo. Gracias, señor Sí. Dorlax. Dice, salieron dentro de este Mortal Kombat Trilogy la historia de un supuesto ninja que sería llamado Tremor. A ver, ¿y ahí cómo es? Pero finalmente hay algunos, por fuera los desarrolladores crean a Rain, que era un chiste que ellos mismos empezaron a difuminar para que los jugadores se volvieran locos tratando de Adivinar quién era. hacer trucos para sacar este ninja, que es Rain, que es una sátira a la canción Purple Rain de Prince. Sí. Claro, que estaba muy famosa en ese tiempo. Y era álbum completo, básicamente. Claro, y finalmente solo un troleo, porque lo sacan después en juegos posteriores, porque finalmente los desarrolladores le dan un homenaje a los fans y es como jugamos con ustedes, pero aquí tienen a Rain. Sí, Y sí, Tremor también aparece después en los últimos aparecerá Mortal después, Kombat, sí. para no adelantarnos, pero... Una de las gracias que tienen Ed Boon y John Tobias es que escuchaban mucho los fanáticos de los juegos y tomaban muchas ideas de estos mitos que conversábamos al principio del programa, de cómo los jugadores comentaban sus teorías de cómo sacar a un personaje u otro. Pensemos que estamos en la época todavía donde, años 90 y tantos, no había internet en todas las casas. Y por lo tanto era el pasarse la voz. Oye, hay un juego. Claro, no tenía oye, YouTube así. para conocer, oye, ¿cómo se saca tal Claro. personaje? No. Tú en los lugares, en los Diana, por ejemplo, como Sí. lo hacíamos nosotros, nos juntábamos y todos conversamos. O en las clases, en los paseos, Está la Club Nintendo. Sí, que revelaba algunos Que trucos. revelaba para las los consolas, trucos. sí. Los que la tenían un mes antes podían saberlo Claro. y si no... El papá que salía de viaje al extranjero y le traía la revista. Claro. Oye, Y ya cuando la editaban después en Chile Claro. ya era para esperar el número de ese mes, Exacto. que podía ser como 10 meses después de que saliera el juego. Sí, la otra gracia de Mortal Kombat Trilogy es que los jefes finales también se pusieron como jugables. Ah, mira tú. Goro, Motaro, Quintaro y Shao Kahn. Oye, entonces esto fue casi en honor a nuestro personaje icónico ahora que falleció hace poquito. El mismo juego, pero más personaje, en referencia a Talbot. Este juego. Sí, a Super Taldo. La misma historia, pero con El mismo diferentes personaje personajes. con la Sí, misma hay- historia. Ya, Claro, gracias. exactamente. Sí, tú lo has dicho. Mortal Kombat Trilogy no aporta mucho en la historia de Mortal Kombat. Pero tiene un como número juego- impresionante de jugadores. Sí, es que como juego es muy completo porque juntó A todos. prácticamente a todos los O sea, personajes está de la enfocada directamente franquicia. a revivir, o sea, no a revivir, sino que a rentabilizar aún más la saga. Pe- Saliendo en PC, en Sí. PlayStation, en Sega Saturn, Nintendo 64 y una consola portátil que nadie conoce, que se llama Game.com. A tal punto que esa versión es la más mala de todas. Considerada la peor versión de Claro, este juego. dado que parece ser que no tenía capacidad para nada. O sea, era como Mortal Kombat y ahí murió. Era como se prendía y se apagaba. Sí, bueno, otro tema de las limitaciones aquí se empezaron a ver las limitaciones de los cartuchos de Nintendo 64, por ejemplo. Claro, que tenía menos luchadores. menos luchadores Por porque lo no mismo. permitía mayor carga. Oye, Dicen que 32 también este punto es Sí.
el punto de debacle de Mortal Kombat. Inicialmente, Empieza, claro, el ¿por qué? refrito. Y ahí Tenemos un muy buen juego que logró equipararse a Street Fighter, logró una buena fama. Un segundo juego que obviamente la rompió y dejó la vara mucho más alta, Exacto. Mortal Kombat 2. Un tercer juego que tuvo muchos problemas de desarrollo, pero finalmente los fanáticos lo apoyaron, venía con muchos cambios. La versión Ultimate también incluyó varios cambios, mejoró el tema del correr y etcétera, muchos puntos a favor. Pero en esta versión solo tenía el añadido de que eran todos los personajes. Sí, pues, Pero el jugador empezó a extrañar que no había ningún punto a favor más de la franquicia. Ahí se pegó su primer frenazo. Exacto. Seguido también que estamos en los tiempos que más o menos aparece la segunda película de Mortal Kombat. La cual no que vamos a nombrar. No vamos a nombrar porque es pésima, pero... No. Y empieza la debacle. Además que querían hacer una trilogía al menos. Y todo se empieza a derrumbar. Así que ahí empiezan los serios problemas de que Mortal Kombat se hace su propio Fatality. empieza a decaer, es verdad. De hecho, este Mortal Kombat Trilogy incorpora los Brutality, que es como una especie de combinaciones, hasta que ya no va a dar más y ¡pum! Estalla el personaje jugable. A muchos no les gustó, porque aparte que era complicado de hacer, había poco menos que tener epilepsia para apretar todos los botones y hacer cosas al mismo tiempo. Espectacular, visualmente. Oye, tampoco era tanto. Aquí tengo una duda con respecto a los que saben mucho de juego y nos podrían ayudar nuestros oyentes. Y los oyentes, vamos a leer los comentarios. ¿El Brutality estará basado en los combos del Killer Instinct? ¿Será antes o después? Al revés, Killer Instinct es mucho posterior. Es posterior. ¿Es mucho posterior? Ah, que por eso yo no recuerdo la fecha. Sí, no, o sea, Killer Instinct fue la gran joya de Nintendo 64. Y en ese caso ya los primeros ports de Mortal Kombat eran de Super Nintendo. Entiendo. O sea, para que vea a nivel de fecha cómo vamos. Los últimos comentarios. Vamos a leer a nuestros amigos fanáticos que nos siguen por Facebook Live. ¿Qué nos dicen? Saludos a Fabián Vallejo, que dice que somos los monjes satánicos. Saludos, Fabián, ahí. Un saludo a Fabián ahí. Sí. Carlos Mariano, que nos aporta ahí con sus comentarios. Por ejemplo, él dice, además no solo fue responsable de la SRB, la calificación de edad de los juegos, sí, correcto, sino que Night Trap, el juego de Sega SD, también tuvo mucho que ver. Yo me acuerdo que aquí las viejitas que decían, claro, ¿pero cómo van a dejar jugar esto a los niños? ¿Alguien sí, quiere enseñar a los niños? Ahí obligaron, obviamente que la industria de los videojuegos, como también maneja mucho dinero, en vez de prohibirlo, lo que hicieron fue categorizarlo, lo que me parece una medida adecuada para poder indicar a qué daba cada juego. Y ahí aparecieron varios juegos que querían imitar la estética de Mortal Kombat, y lo que decías tú, esto de tomar personajes reales, y eso también propició un poco que apareciera una calificación de dama para poder decir, oye, este juego sí, este no, porque si no los niños se ponen a hacerle fatality al gato. Seboncho Riquelme, oye, qué buen programa no sabía que existía. Mortal Kombat lo máximo. Muchas gracias por estar Lamentablemente nos quedan 3, amigo mío. Estamos como en Mortal Kombat. Muchas gracias por estar escuchando. Este es el declive. De aquí no sabemos si sobrevivimos. Así que... ¿Y qué más nos dicen los amigos? ¿Qué más nos dicen los amigos de la radio? A ver, ¿qué más? Bueno, Carlos Mariano nos dice, el Brutality fue la respuesta a Killer Instinct. Que en realidad, en eso sí coincide con el comentario que hacías tú, Gaudi. En ese sentido, el Brutality tiene mucho que ver con el exceso de combinaciones de golpes. Exacto. Y que sí brillaba mucho en Killer Instinct, que una combinación donde tú podías generar Awesome combo. Claro, Killer Instinct, el sistema de pelea variaba mucho los combos. Y lo intentaron meter en Mortal Kombat 3, pero eran muy complejos. Eran de repente porque mezclaban estos poderes que tenían de lanzar de rayo. Pero igual era impresionante ver. Funcionaba bien cuando lo sabías hacer. Cuando lo sabías hacer. Y por ejemplo, nosotros fuimos a los juegos, el ver una combinación de combo que no sé, pues quitaba 20%. El clásico era el de Sub-Zero. Típico, sí. Dos arriba, dos abajo, uno. No, y habían combinaciones. Igual en el Mortal Kombat 2, por ejemplo, cuando Sub-Zero congelaba, combo. Sí. Era una facilidad con las manos. Que te pillaba en el aire, te tiraban, y con el teletransportación aparecía del otro lado y te seguía. Sí, habían buenas combinaciones ahí también. Exactamente. Felipe Tapia nos dice, Mortal Kombat fue una alternativa dentro del género y no buscó ser otra copia más. Esa fue la gracia. Esa fue la gran gracia. Hay que pensar que muchos estaban copiando solo Street Fighter, la forma de Street Fighter, la fórmula, y con solo cambio, entonces no lograban pegar. Hay algunos que sí, por supuesto, hay varias
sagas que también salen en esas épocas de pelea. Oye. El King of Fighter, el Fatal Sí. Fury también. Sí. Pero en general son un poquito más cercanas. Hasta que después ya nos pasamos a otro tipo de juego que también pegó, que tiene sus propios representantes. Con a lo mejor el mejor exponente, el Tekken, Que que eran más poligonales. Exacto. Y Cuando venían ya llegamos- más con la PlayStation y Claro, todo. cuando lleguemos a Mortal Kombat 4, en nuestra segunda parte especial ahí vamos a conversar ese tema de los 3D y las Exacto. versiones de Mortal 4. Claro, porque ahí cambia la forma un poquitito de lo que se venía haciendo con Mortal Kombat. Sí. ¿Personaje favorito de Mortal Kombat? De estas primeras. Pero déjame dar el saludo de Felipe A ver. Menantox, que se une a nuestra Buena, transmisión. Pipo. Dice, gran programa, me trae recuerdos del colegio y de esos cuadernos de Mortal Fighter. Mortal Que Fighter no hacía su propia versión. Pato en- Mena. Cuenta la leyenda que un gran ilustrador que quizá ahora está en España. ¿sí? Saludos Está en España, sí. Patricio Está en Mena. España. Vamos a tratar que cuando venga a Chile a ver si lo, Patricio lo Mena. Se da capturamos. una vuelta por aquí para que nos Sí. comente. Tenía una historieta donde juntaba Mortal Kombat, Street Fighter con lo chileno. Y esa historieta, tristemente, muy pocas personas lo leyeron. Sí, no la editó, era una bien de amigo esa historieta, se llamaba Mortal Fighter. Ya, pues comentemos lo último entonces. ¿Cuál era nuestro personaje favorito? Sí. Parta por usted, mi amigo. No, a mí siempre me ha gustado Sub-Zero. Sub-Zero. Sí, Yo siempre apoyando a la Supra, Sub-Zero. Sub-Zero. Y sí, también Sub-Zero. Me encantaba jugar con Sub-Zero. No Le iba a estamos decir ni ahí con Scorpion. el Scorpion. No, con el No. Scorpion no. para nada. Aparte era como el que más se me daba por jugar así. Así que El de los movimientos más simples también. También, sí. Es más fácil de aprender a jugar. aprende. Aunque en el Mortal Kombat 2 era bacán jugar con el Scorpion. Era entretenido. Pero En la gama de combinaciones. Reptil también me gustaba esa Ese- ¡pum! Ah. Esa cosita La bolita para agarrar la bolita después. de poder que lo empujaba, encima le tiraba la bolita de poder, empezaba a caminar, el otro arrancaba para atrás y en algún minuto o le pegaba la bola y O le pegáis saltaba o le pegabas tú o esperaba y le tirabas el escupitajo de ácido ahí. claro. O intentaba hacerle la barrida, como le llamábamos. La barrida, de veras que hacía la misma barrida de Sub-Zero, de sí. Sub-Zero. Y acuérdate que Y si también la de esa- saltaba le llegaba la bolita y Sí. quedaba en el aire y ahí lo pilláis con el escupo. Sí, y era- aparte desaparecía. Sí, se hacía invisible. Se hacía ¿Viste? invisible. Buen dato, Y ese era un sí. truco. Aunque en la versión de Super Nintendo No, o sea, ¿qué se fue? cachaba al tiro el mono donde estaba. po. Era como pixeleado. Claro, o sea, era como una especie de no sé, tendría que buscar una película para hacer una referencia, pero en realidad no pasaba nada piola. Po. En Pero- cambio en el arcade no se veían. pero No, puedo- incluso puedo el decir- jugador tenía que ser bien experto para cachar cómo jugaba. Sí. Mejor que Sub-Zero para el Mortal 1, el que realmente impresiona para mí es Goro. Goro, pero no Goro. lo podías jugar. po. Claro, no lo puedes jugar, pero impresiona cuando aparece. Visualmente, sí. la Visualmente estética yo está cuando chico... Bueno, amigos míos, esperamos que les haya gustado este super programa de Mortal Kombat, que es uno de los Get over especiales que here. vamos a hacer, exactamente. Y los invitamos para la próxima semana que vamos a seguir con este tema. Sí, esta petición de los fanáticos dio mucho material, así que no quisimos concentrárselos tan apurados para darles tranquilos. Esta es la primera parte de Los pobres fanáticos de Mortal estuvieron- Kombat con Claro, un poco de que catalepsia. eligieron este tema. Páginas y páginas y páginas, un libro entero Así sobre es. información de Mortal Eligieron Kombat. este tema en favor de Street Fighter, o en Sí. medro de Street De Fighter. medro. Es que vamos a comentarle, al parecer en Chile el Mortal Kombat tiene muchos adeptos. Más fanáticos. Sí, Puede ser. sí, porque la votación nos Leo impresionó Rey, ven bastante. con nosotros, te Sí, esperamos. Kung Leo. No, Kung Leo Leo. Rey, hablando en serio, el músico es bastante seco en Mortal Kombat. Tiene todos los arcades en su casa, así que- Oye, aprovechando también cortito, un gran saludo también a nuestro amigo Dorlax, que nos estuvo acompañando. Que nos estuvo dando los datos. Gran sí. Víctor maestro. Sandoval, que nos dio Y que lo muchos invitamos datos. para la próxima semana, pues. Sí, como sí, gran que salga. experto en Hacemos Mortal invitación Kombat, para que que esté esté acá, aquí y acá, comente acá. con nosotros como gran experto que es. Y también aprovecho de mandar un saludo Ahí, a un Lilu tosti. y Justo. a Andrea. Así. ¿Algún saludo Un también, saludo a mi amigo? familia, a mis niños que lo pasaron muy bien en el día del baby. Señor Jovito. Ahorita. No tengo salud. Me van a retar en la casa, así que no Y tengo no es salud. chiste. Capaz que sea la última que lo veamos. Me van a hacer un fatality Dios mío. por culpa Claro, de la hablando de puerta. Fatality en vivo y en directo. Que se nos pegó la imagen. Así es. Ya, Ahí nos mataron. nos Murió mataron, todo. nadie. Ya. Algo pasó. Nos vemos, que estén bien. Hasta la próxima. Chao amigos, Chao, hasta chao. el próximo programa de Monjes Fanáticos. Toda la información de Mortal Kombat en www.monjesfanáticos.com. ¿Qué pasó con la...? Y aquí termina otro episodio más de tu amigable podcast Monjes Fanáticos.
En el próximo episodio hablaremos de otro tema de interés para ti. Y recuerda que somos fuente de información sobre tus películas, series o personajes favoritos. Y que este programa está hecho por fanáticos igual que tú. Gracias por compartir este podcast y nos oímos en un próximo episodio. ¡Hasta pronto!